Deseamos que se sientan en la casa del Señor, que se sientan bien. Son bienvenidos cada uno de ustedes y qué bueno tenerles en esta tarde, en verdad. Nosotros damos gracias a Dios por sus vidas, porque sabemos que una de las razones por las cuales nosotros nos reunimos es primeramente para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Thank you, brother. Y otra es porque tenemos la necesidad de escuchar qué es lo que Dios quiere darnos a nuestra vida. Y eso es algo bien especial y nos alegra, en verdad, nos alegra verle en esta tarde. Algo que tenía mi corazón y quería compartirle a usted en esta tarde es que nosotros en esta iglesia enseñamos la palabra de Dios versículo por versículo y pasaje por pasaje y muchas veces lo hacemos como más de una manera como más intelectual, pero queremos decirle que el fin no es solamente que usted se llene de conocimiento, sino que el fin es espiritual. Todo lo que nosotros compartimos y enseñamos es acerca de lo que Cristo dejó establecido para que nosotros crezcamos. ¿Y acaso no dice la palabra, no es mi palabra como el martillo que quiebra la piedra? Entonces así, si un corazón viene duro como piedra, la palabra de Dios es la que se encarga de hacerlo un corazón de carne. También Timoteo, Pablo a Timoteo le escribe y le dice, toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aunque usted a veces se sienta como un poquito como aburrido que demos alguna información, el objetivo de la enseñanza es siempre espiritual para que nuestra vida crezca. Hemos estado compartiendo con nuestros hermanos de los días jueves acerca de la carta del apóstol Pedro, una carta universal, una carta a los expatriados, a los que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, por ahí por el año 60, empezaron a sufrir la persecución por un emperador llamado Nerón. Y Pedro tuvo que escribirle a estos hermanos expatriados por la causa de que estaban sufriendo persecución y estaban sufriendo en cuanto a pruebas de igual manera. Y los que han venido los jueves hemos estado haciendo el seguimiento acerca de estas enseñanzas, y si usted siente que la enseñanza en esta tarde no es alentadora para su vida, déjeme decirle que sí lo es, porque no es nuestra palabra, sino que es la palabra de Dios la que va a traer a usted lo que usted necesita. Antes de todo, quiero decirle que yo no tengo lo que usted quiere, pero nosotros podemos dar lo que usted necesita a través de la palabra de Dios. Entonces, el título, Sufrir por seguir a Cristo. Quizás es como muy a sufrir, o más de lo que hemos sufrido, dicen algunos, algunas veces dicen las personas, sufrimos hasta venir al mundo, y en realidad es parte de eso, el venir al mundo, pero queremos que por favor nos acompañe a Primera de Pedro en su capítulo 4 y su verso 17. Búsquelo ahí, tenemos un bonito tiempo para compartir. Y cuando usted lo tenga con un amén, usted me puede seguir con su vista. Y vamos a leer unos versículos, vamos a leer desde el verso 12 al 19 para que usted se vaya del 12 al 19 para que usted vaya familiarizándose con lo que nosotros queremos compartir en esta tarde. Dice el verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el último dice, el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, por favor, si usted siente que está un poquito como con sueño, pues en el nombre de Jesús tome fuerza, y hay agua así como fría para que usted se pueda tener un poquito de despertamiento. Pero déjeme hablarle un poquito porque queremos compartir acerca del sufrimiento por seguir a Cristo. ¿Alguna vez a usted le predicaron o le enseñaron, o quizás lo invitaron a llegar a la iglesia y le dijeron, pare de sufrir? ¿Verdad que a veces así le dicen, pare de sufrir? En realidad, pues la Biblia no nos enseña que nosotros vamos a dejar de sufrir aún siendo cristianos. El sufrir por seguir a Cristo es una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que aprender. Y si usted quiere preguntarle a su hermano o su amigo que está a la par suya, dígale, ¿cómo estás de sufrimiento? Pregúntele, ayúdeme usted a mí, pregúntele a su hermano, ¿cómo está de sufrimiento? ¿Verdad? Hay quienes va a sacar su pañuelo, si yo le contara cómo he sufrido, ¿verdad? Porque en realidad es parte del sufrimiento lo que tenemos que vivir. Pero déjeme que le lea acerca del sufrimiento. Una pequeña introducción. Dice que el hombre fue creado y puesto en un estado de felicidad en el Edén. La caída introduce la gran distorsión en la historia humana que comienza a padecer la muerte, la enfermedad, las dificultades y en términos generales las consecuencias del pecado. Las palabras malditas, enemistad, herirás, dolores, espinos y cardos, sudor, son palabras que Dios utiliza al condenar a Adán, Eva y la serpiente. Estas se encuentran en Génesis 3, 14, 19 y son ilustrativas de lo que sucedería. Entonces, desde entonces en la mente de los hombres, el sufrimiento se relaciona con el pecado y con las faltas cometidas ante Dios. Y desde cierto punto de vista tiene razón, porque todo sufrimiento es causado por el pecado en alguna de sus manifestaciones. Sucede, sin embargo, que los sufrimientos que algunas personas soportan no tienen que ver con algún pecado. Y eso es lo que queremos nosotros enseñarle a usted en esta noche. No tiene que ver con algún pecado específico que ella cometiera. Porque puede ser el fruto de la herencia genética, el pecado que todos traemos al nacer. Y usted sabe que por el pecado de Adán y Eva, todo esto se volvió parte de que ahora, desde que uno nace, viene con pecado y viene a sufrir. Esto puede tomar la forma de una enfermedad, un dolor, una dificultad, etc. Y Pablo le habla a Timoteo en 1 Timoteo 5:24, diciéndole en su carta, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Entonces, en otros casos, el sufrimiento es el producto directo de uno o de varios pecados, específicamente cometidos por la persona. Entonces, mire, hay hay sufrimientos que vienen porque las personas pecan,
Hay sufrimientos que vienen no directamente porque la persona tenga que pecar. Hay sufrimientos que vienen porque por la genética que nosotros traemos desde que venimos con el gen de la caída, se hace manifiesto el sufrimiento. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Entonces, en otros casos, el sufrimiento es el producto directo de uno o varios pecados, específicamente cometidos por la persona. Ezequiel 16:58 dice: sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Entonces, ahí está mostrando que a través de muchos pecados, como abominaciones y lujurias, viene el sufrimiento. Pero sabe que nuestro Dios, Él es especialista en hacer bien de los males. Él utiliza el sufrimiento con un propósito santo y bueno. Y aquí es donde nosotros queremos de igual manera enseñarle a usted cómo es que Dios trabaja a través del sufrimiento. Esto lo permite hasta los límites que cree necesarios a fin de que quien lo padece consiga algún bien de carácter espiritual. Si usted le preguntó ahorita a su vecino, ¿cómo estás con tus sufrimientos? ¿Verdad? Dios está sacando de lo malo lo mejor. Dios está trabajando conseguir en usted algo de un carácter espiritual. Y posiblemente usted se va a empezar en su mente a ver que quizás parte de alguna de las cosas que usted está sufriendo tendría que ver con algún pecado. Si usted no es hijo de Dios, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón todavía, pues déjeme decirle, de todas maneras usted está sufriendo. Si usted ya es hijo de Dios, si ya tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, de todas maneras usted tiene que sufrir. Entonces, el libro de Job trata específicamente o precisamente del tema del sufrimiento del justo. Usted lee Job y usted se va a dar cuenta cómo Job sufrió de parte de todo lo que Dios permitió y fue probado por diversas dificultades, de que se fue quitado todas sus posesiones, su esposa lo rechazó, sus amigos lo acusaron. Pero ese libro trata acerca del sufrimiento del justo. Y de esto también escribió el apóstol Pedro. Si regresamos ahí a la carta de primera de Pedro, ahí en su capítulo 1 y su verso 6 y 7. Entonces queremos mostrarle qué es lo que él está enseñándonos acerca del sufrimiento. El verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vea, dice Pedro que si es necesario, tenemos que ser afligidos. Y también dice que no es por todo el tiempo, es por un poco de tiempo. Entonces, si usted le está preguntando a su vecino, ¿cómo estás con tu sufrimiento? Puede decir que le diga, yo ya salí del sufrimiento. O alguien le diga, estoy empezando por el sufrimiento. Y alguna de las maneras dice que es por un poco de tiempo. Y también dice que de ser necesario tendremos que sufrir. Entonces, fíjese que nosotros como cristianos debemos de saber que pasaremos necesariamente por diferentes o diversos sufrimientos. Jesús lo dijo en Juan 16:33. Él habló acerca del sufrimiento y él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo escribió, Jesús lo declaró y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que posiblemente ahorita en su mente esté rondando todas las situaciones que le han llevado a sufrimientos. Entonces fíjese que de igual manera Pablo, el apóstol Pablo,
en Hechos 14:22, él exhortaba a los cristianos de Listra, de Iconio y de Antioquía, diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También usted no ha escuchado que de repente alguien le dice, bienvenido al reino de Dios, le dice, ¿verdad? Al reino de Jehová. Y sí, pero si va a entrar al reino de Jehová, tiene que saber que van a haber tribulaciones de igual manera ahí. O sea, que pare de sufrir y bienvenido al reino de Jehová, tienen algo que no les han enseñado y es parte del sufrimiento. Entonces es necesario, dice aquí Pablo a las iglesias, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, el ejemplo por excelencia del uso del sufrimiento como medio para un fin santo es, por supuesto, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien, como dice Primera de Pedro 3:18, mire, Primera de Pedro 3:18. Si lo tiene ahí. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, el ejemplo más grande del sufrimiento fue el que Cristo haya dado su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Imagínense, siendo Dios, se despojó y en condición de siervo, dice que él dio su vida y murió por cada uno de nosotros. Entonces, el ejemplo más grande de su sufrimiento, porque yo le pregunto a usted, ¿cree usted que Cristo no sufrió? Cristo sufrió y sufrió lo que nosotros no podríamos sufrir. Yo le enseñaba la última vez a los hermanos y les decía que cuando la Biblia enseña que los autores de los evangelios enseñan de que Cristo sudaba como gotas de sangre, era algo real lo que estaba pasando en él. Y los que estudian acerca del comportamiento del ser humano cuando está bajo un estrés extremo, dice que se rompen los vasos sanguíneos y empieza a salir sangre. ¿Y quién podría decir que nosotros vamos a pasar por ahí? Quizás no vamos a pasar por ahí, pero Cristo es el ejemplo. Dice, el ejemplo por excelencia del uso del sufrimiento como un medio para un fin santo. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento, dice en Primera de Pedro 3:18, Él nos llevó a Dios, porque eso fue lo que hizo. Teníamos enemistad entre Dios y nosotros. Éramos enemigos de Dios. Él es nuestro medio. No hay otro medio en el cual podamos llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Entonces eso vemos nosotros que el fin santo del sufrimiento de Cristo era llevarnos a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces, esta primera carta del apóstol Pedro trata de aconsejar a los cristianos sobre su comportamiento a través del sufrimiento. Pero ¿sabe qué es lo importante? Mírenme ahí en Primera de Pedro 4:15-16. Fíjese que usted y yo vamos a pasar por sufrimientos para llegar a Cristo. Pero aquí Pedro les está diciendo a los hermanos de estas iglesias que a pesar de que vamos a sufrir, pero de igual manera tienen que saber que no sea a través de que alguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. O sea, si usted está sufriendo como cristiano, esperamos que no padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Y por qué Pedro escribió esto a la iglesia? Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que había en la iglesia esta clase de personas? Sí lo había. Sí había esa clase. Por eso es que dicen,
Si está sufriendo usted por malhechor, tiene su merecido, ¿verdad? Pero si sufre como cristiano, entonces usted tiene que glorificar a Dios. Y entonces aquí vamos a ver que cuando este apóstol Pedro trata de aconsejar a los cristianos, él les dice, esperemos que ustedes no vayan a estar sufriendo por esta clase de cosas. Porque, amados hermanos, estamos viviendo en el tiempo en la iglesia donde a veces ya no se puede distinguir dentro de una cosa y de otra, entre la santidad y lo que no es santidad. Y se necesita entonces que podamos hacer una diferencia. Yo me ponía a pensar en cuanto a eso, ¿cómo fue que Pedro les escribió escribió estas cartas a las iglesias y cómo era que les hablaba? Les decía en el capítulo 1, no vaya ahí, yo se lo voy a leer. En el verso 13 dice, ciñan los lomos de su entendimiento y sean sobrios y esperen por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. O sea que había gente como nosotros de igual manera que pecaban por ignorancia, estando en la casa de Dios. También les dice en el capítulo 2 y su verso 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, habían igual como con nosotros personas que tenían que estar batallando con los pecados del alma. Tenían que abstenerse a los deseos carnales. ¿Por qué razón? Porque él les decía que tenían que mantener una buena manera de vivir entre los que no eran creyentes. Fíjese, hermano, escuchábamos así tan simple y sencillo que un hermano nos comentaba hace un ratito que él quería compartir el evangelio con alguien más y dijo, no, ya no creo en eso porque es que ahí no hay diferencia, todo es lo mismo. Hay de esto, hay del otro y hay de aquello, y es cierto. Pero Pedro les dice a ellos que mantengan una buena manera de vivir entre los que no creen, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar sus buenas obras. También les habla y les dice Pedro a esas mismas iglesias, sométanse al gobierno, sean obedientes a la ley, a los que guardan el lugar donde ustedes viven, donde establecen leyes, sométanse ahí. Y sabe que hay lugares donde habemos cristianos que no obedecemos la ley, pero ahí Pedro les está diciendo, sométanse a la ley. También hay otros, dice, sométanse a sus amos. ¿Sabe usted que cuando en este tiempo era muy común la esclavitud, entonces los cristianos que habían sido esclavos, ellos creían que el hecho de haber adquirido ya una vida nueva en Cristo Jesús les daba la libertad de que ellos ya no eran esclavos y ellos se querían rebelar contra sus amos. Mas Pedro les dice, sométanse a sus amos. No solamente a los que son buenos, sino que a aquellos que también les sacan las canas, también sométanse a ellos. Luego les habla a los maridos y les dice cómo deben de comportarse con sus esposas. Y también les habla a las mujeres y les dice cómo deben de comportarse con sus esposos. Y entonces aquí está dando una serie de enseñanzas en las cuales nos damos cuenta que es la misma iglesia, nada más que en otro tiempo, pero las personas siguen siendo las mismas, que vienen con sufrimiento, pero muchas veces es por el pecado, por la ignorancia, o porque no se les ha realmente enseñado la manera que deben de vivir como cristianos. Entonces llega el tiempo donde usted va y se da cuenta ahí en Primera de Pedro 4:17 que el apóstol Pedro le dice a las iglesias, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Se acuerdan que cuando empezamos le dijimos bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Esta es la casa de Dios.
donde nos reunimos todos como hijos de Dios. Esta es la casa de Dios. Pero déjeme decirle que Pedro les está diciendo, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Oh, wow, comienza un juicio en la casa de Dios. Y fíjese que algo que yo me ponía a pensar es cómo es que Pedro les habla acerca de un juicio en medio de que ellos están pasando una persecución. Imagínense, póngase en la escena de la persecución, hermano. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí si la iglesia estuviera siendo ya perseguida. Ninguno. Yo estaría en mi casa, ¿verdad? Si usted quiere, llegue allá, ya compartimos la palabra. Pero gracias a Dios ahorita no tenemos todavía la persecución aquí no ha empezado, pero hay muchos lugares donde la persecución para los cristianos es tan evidente, hermano. Yo les decía, vean las noticias cristianas y miren cómo se está persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y definitivamente, como ahora en casi todo el mundo se ha compartido el evangelio de Jesucristo, hay lugares también donde más mártires hay que están muriendo a causa del evangelio de Jesucristo, donde tienen que ser fusilados, donde tienen que ser decapitados, donde las mujeres tienen que ser maltratadas, todo eso. Pero imagínense que aquí Pedro les está diciendo a ellos en medio de eso, porque si usted lee la historia, se va a dar cuenta que en el tiempo de este emperador Nerón no era nada fácil ser cristiano. ¿Y sabe cuál? Una de las cosas más tremendas es que dice que les decían cristianos porque en Antioquía fue que empezaron a decirle cristianos a los seguidores de Cristo. Antes les decían los del camino o les decían los discípulos, pero en Antioquía ya les empezaron a decir, les decían también en el libro de los Hechos, los del camino les decían. También les decían los discípulos, pero luego ya ahí se empezó a ver que ya les llamaron cristianos. Y tal era la cosa de que si a usted le caía mal el que estaba allá de corbata, decía, ese es cristiano. ¿Sabe qué hacían con él? Se lo llevaban preso. Se lo llevaban, lo torturaban y lo hacían que negara el nombre de Cristo Jesús, solo por llamarle cristiano. ¿Se imagina la persecución que había en ese entonces? Y luego de todo eso que pasaba, dice que cuando agarraban a los que no querían negar el nombre de Cristo, los soldados que tenían a su cargo, como los centuriones que tenían a su cargo cierto grupo de soldados, se los llevaban a las plazas y de allá los ponían y los agarraban como antorchas encendidas. Les prendían fuego a los cristianos, los colgaban y les prendían fuego. Era difícil vivir ese tiempo de persecución en la iglesia en esos años 60, 70. Y luego Pedro les dice por qué es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Sería injusto que yo le diga a usted, miren, nos están persiguiendo y todavía le digo, mire, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Qué duro, qué difícil sería, pero es necesario, hermano. Ahorita todavía nosotros no estamos pasando este tiempo, pero es el mismo tiempo el que tenemos que vivir, que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Entonces, esta visión del juicio que comienza por la casa de Dios se encuentra también en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 8 y 9, usted no va a ir ahí, en Jeremías 25, 18, 29, Dios está llevando un juicio en su pueblo. Y Dios está llevando un juicio al templo, y no solamente al templo, sino a los sacerdotes. Porque ¿sabe qué ellos decían? Dios no nos mira. Dios lleva a Ezequiel y le muestra en visión y le dice, mira lo que mis sacerdotes están haciendo. Se voltean y están adorando a una imagen. Mira lo que mis sacerdotes están haciendo. Escondidos en sus recámaras están viendo pinturas de cuadros. Y ellos dicen, Dios no nos ve porque ya no está aquí. Fíjese que cuando habla acerca de esas figuras que ellos veían, muchos que han estudiado la palabra creen que ellos veían pornografía. Y decían, Dios no nos está viendo. Entonces, en el Antiguo Testamento marca muy bien cuando Dios empieza a hacer juicio sobre su casa y sobre su pueblo. Y es lo mismo que Dios quiere hacer
en la vida de la iglesia de Cristo, su casa. Porque nosotros solamente somos colaboradores del reino, pero esta es la casa de Dios. Yo no lo compré a usted, Cristo lo compró a usted con su sangre. Él dio su vida por usted. Entonces quiere decir que si Él dio su vida por usted, algo usted tiene que aprender. El juicio viene así. Y vea, las persecuciones que estaban sufriendo los cristianos allí en Primera de Pedro eran enviadas por Dios con la intención de purificar a los suyos. Cuando usted se dé cuenta de que usted está pasando por algún sufrimiento, por alguna situación que quizás no tiene sentido para usted, déjeme decirle que si usted es cristiano, la intención de Dios es purificar su vida, no es destruirlo. No venimos nosotros a dar un juicio sobre ustedes, sobre nadie. No, venimos a decirle que Dios juzga a su pueblo y que el juicio comienza por su casa, por los suyos, no por los de afuera, por su casa. Y aquí Pedro lo está diciendo. Entonces, en el verso 17, ahí mismo dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En el contexto del sufrimiento, Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Dios usa el sufrimiento como un juicio en un sentido positivo y purificante para los cristianos ahora. Fíjese que vi un comentario de este hombre que le decían el príncipe de los predicadores, Spurgeon, que dijo al respecto de este pasaje, Primera de Pedro 4:17. Es correcto que el juicio comience en la casa de Dios. Hay equidad en ello, ya que los cristianos profesan ser mejores que otros. Así debe de ser. Dicen que son regenerados, así que deben de ser regenerados. Dicen que son un pueblo santo, separados para Cristo, así que deben de ser santos y separados de los pecadores como Cristo lo fue. Entonces, ¿sabe una de las cosas? Que Dios usa el sufrimiento para purificarnos. Si usted sabe que aquí en la carta de Pedro nos dice que nosotros somos un pueblo de Dios, una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido, entonces quiere decir que usted tiene que ser probado. Si hay algo que en usted no está bien. Si en mí no está bien, porque yo soy el primero a quien me tengo que... Y se va a dar cuenta que a dónde nos lleva el sufrimiento. Entonces, ahora es nuestro tiempo del fuego de prueba. Primera de Pedro 4:12. Mire ahí, Primera de Pedro 4:12. Atrásese un poquito. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese. Una de las versiones del Jubileo de 2000 dice, amados, no se asusten si tienen que ser examinados por fuego, dice. O sea, vamos a ser examinados por fuego. Entonces, hermanos, los impíos tendrán su fuego después, porque nosotros ahorita tenemos que ser probados como por fuego. Pero el fuego que soportamos ahora nos purifica. El fuego que soportarán los impíos será un castigo. No obstante, debemos de recordar que un castigo de parte de Dios en nuestros sufrimientos solo nos va a purificar. O sea, debemos de ser purificados, hermano. Porque para nosotros los cristianos la cuestión del castigo fue pagada por completo en la cruz, donde Jesús soportó todo el castigo que nosotros pudiéramos enfrentar de parte de Dios. O sea que usted no va a ser castigado como los que no tienen a Cristo en su corazón, porque Cristo ya pagó por nosotros. Él pagó con su vida. Entonces usted no va a recibir un castigo como para que usted llegue a ser de Dios, sino si usted va a pasar por un castigo, solamente es una purificación que Dios va a hacer en usted. Fíjese que el mismo fuego que consume la paja
es el mismo fuego que purifica el oro. Es lo mismo. Él dice, el fuego es el mismo, pero su propósito de aplicación es diferente. Aún así, los cristianos sufren lo mismo que los impíos, pero el propósito de Dios es diferente. Y fíjese que a mí dijo, pero ¿cómo hace que nosotros como cristianos vamos a sufrir lo mismo, verdad? ¿Dónde me puede decir la Biblia que pues allá afuera están sufriendo y todavía nosotros como cristianos sufriendo? Y recuerda cuando Jesús habló acerca del hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice, aquí sobre la roca van a venir vientos y va a venir la marea y va a golpear fuertemente. Y también sobre el hombre que edificó su casa sobre la arena. Y dice, aquí va a venir vientos y va a venir marea y va a soplar, va a golpear fuerte. Quiere decir que en los dos casos, en el caso del hombre que fue sensato y que su casa la puso sobre el fundamento que es Cristo Jesús, dice que ahí también golpeó el viento y la marea, ¿verdad? Quiere decir que nosotros también estamos pasando ahí. Y quiere decir que los que se pusieron su casa sobre la arena, pues ellos no tenían fundamento y se llevó el viento y las olas, golpearon fuerte y destruyó su casa. Pero la del cristiano dice que la del hombre sensato se mantuvo firme. Entonces, quiere decir que el propósito de Dios es diferente en nosotros como cristianos. A nosotros nos va a purificar, pero a los que no creen, dice que lo que va a pasar es que van a sufrir. Entonces, todos vamos a pasar por un juicio como parte de la iglesia de Jesucristo. Dígale a su hermano que tiene a la par, vamos a pasar por un juicio, dígale. Dígale así, sin pena, vamos a pasar por un juicio. Porque primera de Pedro 4:17 lo dice. Entonces, ¿alguien pensó que porque estamos en la gracia no seremos juzgados? La gracia es un regalo que Dios nos ha dado. Y dice que este juicio es para purificarnos de pecados, pecados de ignorancia, pecados de desobediencia y para que no seamos condenados. Por eso tenemos que ser purificados. Por eso es que vamos a tener que pasar por muchas situaciones. Ahora el punto de esto, ¿sabe qué es, hermano? Y aquí es donde me quiero detener un poquito, porque es corta lo que traemos para usted en esta tarde, pero algo que debemos de hacer es que nos debemos de examinar nosotros mismos. Yo no lo puedo examinar a usted. Usted se tiene que examinar. Yo no lo puedo juzgar a usted. Usted se tiene que examinar. Y mire, si acompaña a usted en 1 Corintios 11, 31, 32. Vamos a leer ahí. 1 Corintios 11, 31, 32. ¿Lo tiene? 1 Corintios 1, 11, 31, 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y fíjese que este pasaje habla específicamente de la Santa Cena. Esto habla de la Santa Cena, pero es aplicable a toda la vida cristiana. Si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados de nadie. Pero si Dios nos examina, entonces dice que vamos a tener que sufrir para que no seamos condenados como el mundo lo va a hacer. Entonces, el Señor es fiel a su promesa de salvarnos. Por esa razón, si tenemos pecados de los que no nos hayamos arrepentido, tendrán que ser castigados para que no seamos condenados. Tiene un minuto para examinarse, ahorita que está aquí conmigo. Y ya que se haya examinado, pues usted lléveselo en su corazón. Porque nosotros no podemos hacer eso, pero la Biblia nos llama. Fíjese que el autoexamen tiene que ser parte de nuestra vida espiritual. Así lo dice la palabra de Dios. Acompáñame a 2 Corintios 13:5. Ahí adelante de 2 Corintios 13:5.
Mire cómo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, el autoexamen tiene que ser, hermano, parte de nuestra vida espiritual. Examínese. Yo me examiné. Hoy en la mañana me examiné. Examínese usted. Porque si realmente hay algo que está mal en su vida, usted va a tener que ser purificado para que usted no sufra como los del mundo. Usted sabe que para ellos es un castigo diferente, pero nosotros Dios nos quiere purificar. Ese es el objetivo de Él. Dios no nos quiere destruir. Dios no quiere que usted sea destruido. Dios no quiere que usted vaya a condenación. Él quiere purificarlo. Ahora vea algo. Nadie que realmente sea hijo de Dios va a quedar sin la corrección de Dios. Le pregunto a usted, a ver, anímese pues para que se sienta animado. Usted es hijo de Dios, levante su mano si usted es hijo de Dios. 1, 2, 3, 4. Todos, aleluya, dijo el hermano. Todos somos hijos de Dios. Bueno, entonces, ninguno de nosotros vamos a quedar sin la corrección de Dios. Y es bíblico, hermano. Acompáñame a Apocalipsis 13, 19. El último pasaje del último libro de la Biblia. (13:19) Creo que lo puse mal. ¿O 9? No. Creo que en algo no lo puse. Pero mire. Vea qué dice el pasaje. Yo lo tengo escrito. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo, a los que tomo por hijos. Por lo tanto, dice, arrepiéntete. Y es lo que él está hablando aquí. Yo creo que me confundí en el texto, pero 3:19. Perdón. Oh, gracias, hermano. 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que todos como hijos, entonces tenemos que autoexaminarnos, porque Dios reprende y castiga a los que ama. Tan simple el ejemplo como cuando nosotros como hijos, nuestros padres nos castigaron por algo que estaba mal. Nunca lo hicieron para destruirnos. Nos corrigieron porque nos aman, nos amaron. De igual manera Dios así lo hace. Ahora, si usted ya sabe, si usted ya se autoexaminó, si usted sabe si hay algo en su vida que necesita ser arreglado, y que usted ya sabe que vamos a ser juzgados, y que usted ya sabe que Dios castiga a quien ama y lo reprende y le dice arrepiéntete. Entonces, imagínese cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio. Regrese allá, Primera de Pedro. Primera de Pedro 17 en su segundo verso. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál cree usted que será el fin de los que rechazan el Evangelio de Dios? ¿Cuál cree usted que será el fin de aquellos que han tenido por vana la muerte de Cristo y no les ha importado? Y han hecho con su vida lo que quieren y han hecho lo que se les ha venido en gana. ¿Cuál cree usted que será el castigo para ellos? ¿Cuál será el fin de ellos? Pues usted puede leerlo en la palabra para que no se asuste más de lo que ya está asustado, pero es un juicio, hermano. Entonces, gracias a Dios, si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón, porque el tener a Jesucristo en su corazón, eso ha significado que usted
ha aceptado que Él es su Salvador y que Él dio la vida por usted y que Él no pudo haber hecho mayor cosa en usted que haberle regalado la vida eterna a través de la gracia. Entonces, quiere decir que, ¿qué pasa con aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y fíjese que por esa razón, Pedro tuvo que hablar en Proverbios, recordar el Proverbios 11:31, donde dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Le vuelvo a preguntar a usted, ¿cómo está su sufrimiento? ¿Verdad que a veces es duro? No es fácil. Si a usted le ofrecieron el Evangelio color de rosa, no es fácil, hermano. Pero sabe una cosa, todo en Dios tiene un propósito, aún el sufrimiento. Yo no sé cuál sea lo que usted esté sufriendo en este momento o por qué situación usted esté pasando, pero recuérdese lo que Pedro le dijo a esta iglesia, que no sea por malhechores, que no sea porque ustedes andan pecando, que no sea por esto, que no se les empieza a dar todas las indicaciones, que no sea por eso. Si usted está sufriendo por la causa de Cristo, va por buen camino. Y el fin de que nosotros lleguemos realmente a entender esto va a ser algo maravilloso, porque en lugar de quejarnos de los sufrimientos, vamos a glorificar a Dios porque estamos padeciendo lo que Él padeció en cierta manera. Entonces, fíjese que es increíble que hasta los de afuera van a ver realmente que el sufrimiento en usted ha causado algo positivo. Nosotros podemos darle muchos ejemplos acerca de cómo hemos sufrido nosotros en este santo evangelio. Pero la gente cuando nos mira nos dice, wow, cómo ha cambiado. Qué diferente es ahora. Ya no es altivo, ya no es abusivo, ya no es malhechor, ya no es... Y empiezan a decir todo, pero porque ellos están viéndonos a nosotros, hermano. Sabe que muchas veces la iglesia de Cristo, el nombre de Cristo es vituperado, o sea, maltratado, porque muchas veces nosotros como cristianos, cuando empezamos en el sufrimiento, nos apartamos. ¿Ha escuchado usted a alguien que le dice, mire usted, antes de que yo fuera cristiano, la vida a mí me sonreía, pero ahora que estoy cristiano, me llueve sobre mojado? Y es cierto. Es cierto, no se lo voy a negar, pero Dios está trabajando algo en su vida. Algo está trabajando Dios en usted. Y como le repito, no venimos a juzgarlos, venimos a que se autoexamine. Usted y yo nos examinemos delante del Señor. Si hay algo que está malo, hermano, corríjalo. Mire el pecado, cómo hablaba David acerca del pecado cuando pecó en adulterio. Por no confesar su falta, decía, yo siento que me estoy muriendo por dentro. Se lo estoy parafraseando. Mis huesos se están secando y siento que no tengo vida, hasta que vine y confesé mi falta. Muchos cristianos se apartan, amados hermanos, cuando viene la prueba, porque no han podido discernir qué es. Si es por malhechores, pues deje de ser malhechor. Si es por la causa de Cristo, regocíjese por eso, porque Cristo ha sufrido lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Pero si estamos en ese camino, entonces debemos de autoexaminarnos. Y fíjese que esto es verdad, que la salvación del justo no viene sin dificultad. Entonces debemos de detenernos y pensar si nosotros mismos o alguien más parece tener una salvación fácil. Y déjenme que le explique esto. No es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o encontrar una manera de merecerla. No. Todo es un regalo de Jesucristo. La salvación es un regalo de Cristo Jesús. El hecho de que si usted su vida no está como Dios quiere, no quiere decir que usted va a perder su salvación. No. Sino que usted va a ser purificado por Dios. Mire qué decía Spurgeon, si los cristianos dicen que son un pueblo santo, tienen que ser santos. Si los cristianos dicen que son apartados, tienen que ser apartados. Si nosotros decimos que somos eso, tenemos que dar ese ejemplo. Entonces, no obstante, dice, nuestra salvación
Es difícil en el sentido de que los reclamos del discipulado nos retan y nos demandan a que nos deshagamos de nuestros ídolos y pecados. Te recuerda que nuestro hermano ha estado enseñando acerca del discipulado, y cuando nos habla acerca de seguir a Cristo, ya se dio cuenta que no hay ninguna buena oferta para seguir a Cristo. Tiene que negarse a usted mismo. Tiene que tomar su cruz. Y nos gustó eso que decía el hermano. Mire, a veces cuando dice tome su cruz y niéguese, no quiere decir que su cruz sea su esposa o su esposo. No dice eso. Entonces el negarse y el discipulado en Cristo, eso demanda, hermano. Demanda que usted sea fuerte y sea esforzado y que usted deje a un lado el pecado. Ya no más el pecado. ¿Por qué? Porque vamos a ser purificados, hermanos. La Biblia eso nos lo enseña y aquí lo estamos viendo. Y es necesario decir que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí, allá, donde quiera que nos reunimos como pueblo de Dios. Entonces, si usted ya pensó acerca de eso y usted dice, bueno, pues definitivamente voy a ser probado, pues, porque hay algo que yo no puedo dejar y necesito dejarlo. Puede ser que sea un pecado, puede ser que no. Entonces, puede ser que en este tiempo de sufrimiento, quizás usted sienta que no puede salir de ahí. Quizás usted sienta que ya no hay solución para eso, pero déjeme decirle que sí lo hay. El verso 19 allí siempre en primera de Pedro 4. Dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La palabra encomendar es una palabra técnica. Es dejar en depósito un dinero a un amigo en el cual confías. Dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida y el amigo estaba obligado con todo el honor a regresar el dinero intacto. Esa es la misma palabra que utilizó Jesús en Lucas 23:46 cuando le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, cuando nosotros ponemos si padecemos según la voluntad de Dios, debemos de encomendar nuestras almas al fiel Creador. Y sabe, me gustaba mucho esto que Pedro escribió aquí porque lastimosamente, hermanos, hay mucha gente en la iglesia de Cristo que está padeciendo, que está sufriendo, pero que no ha entendido que Dios quiere trabajar en sus vidas. ¿Y sabe qué es? ¿Qué ha pasado? Que creen que ya no van a salir de ahí. Creen que se hundieron y ya no hay solución para salir de ahí. Y no es cierto. Por ignorancia creen que lo que el mundo está pasando también esto lo van a pasar, pero no pueden ver la diferencia en que nosotros solamente es para purificación y no es para condenación. Y muchos ya no se levantan de ahí, hermano. Hable con su amigo del trabajo y le va a decir, yo fui cristiano, pero qué difícil. Hable con su vecino y le va a decir, yo fui cristiano, pero era difícil. Yo sentía que me va mejor en el mundo usted. Pero no es así. Y vaya los que solo pensaron así y los que están pensando en otra cosa, hermanos. Los que están pensando ya en el suicidio. Cristianos, hermano. Cristianos. Fíjese que es algo bien tremendo que usted tiene que entender y en esta tarde yo se lo dejo para que se lo lleve en su corazón. La prueba de fuego, que Dios pone en nuestra vida, la purificación que Dios tiene para nosotros, no es para destruirnos. Es para que cuando Cristo venga nos lleve como una nación santa, como un pueblo que Él compró con su sangre. Usted sabe que dice que vamos a las bodas del Cordero y que nosotros somos la novia. Pero la novia no va a ir despeinada, no va a ir mal vestida, no va a ir hablando mal
No, va a ir pura, con traje de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, ¿cuál es lo que le dejo en esta tarde a usted, amado? Examínense. Examínense usted, y si hay algo que usted necesita arreglar, venga, nosotros podemos orar con usted. Si lo mismo, mire, más adelante usted va a ver, porque si usted quiere seguir aprendiendo acerca de Pedro, véngase los jueves. Los jueves estamos estudiando las cartas de Pedro. Pero más adelante usted va a ver, encontrar que dice que los mismos sufrimientos que usted está pasando, otros nuestros hermanos lo están pasando en todo el mundo. O sea, no solamente usted está sufriendo, hay otros que también están sufriendo. Entonces es necesario que tengamos que padecer, pero examínense usted si hay algo que está mal. No se la lleve de Superman, siempre les digo así, de que usted quiera salir solo con sus pecados. No, busque ayuda, hermano. Busque ayuda. Si usted necesita está siendo purificado por alguna cosa que usted no sabe qué es, busque ayuda. Oremos juntos como pueblo de Dios. No andemos uno solo. También va a encontrar más adelante que ahí dice en 1 Pedro 5 que el enemigo anda como león rugiente. Y mira, hermano, ¿sabe una de las cosas que a veces decimos? Es que el diablo, usted el enemigo, usted es que Satanás, usted así decimos. Pero va a ver en las enseñanzas más adelante que el león ataca solamente a los que andan solos, a los débiles. Pero cuando están juntos como un solo pueblo, él no va a atacar. Resistirlo es lo que nos llama la palabra, para que él huya, ¿verdad? Que así dice la palabra. Entonces, yo le dejo esto en su corazón en esta tarde. Si usted tiene algo que usted sabe que tiene que sacarlo de su corazón, y no lo vengo a desnudar, vengo a decirle, mire, hay una solución, porque tenemos que ser purificados, y eso solamente a través de la palabra que hoy fue expuesta y del Espíritu Santo que le está hablando a su corazón. Y si está sufriendo, padeciendo por Cristo, amén, hermanos, gloria a Dios, va por el buen camino, y le exhorto y le animo a que siga adelante en el nombre de Jesús, porque vamos por el buen camino. Pero si es por otra situación, podemos orar con usted. O si usted siente que también no hay algo malo en usted, pero que ya no soporta la prueba, véngase, vamos a orar juntos, vamos a orar con usted, porque juntos es la única manera que podemos salir adelante. Así que póngase de pie en esta tarde. Vamos a dar gracias a Dios. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.